Audio Jungle. Bienvenidos a nuestro segundo segmento, Internacionalización. Gracias por seguir con nosotros. Este debate está muy álgido y es muy positivo para tener claridad frente a estos temas. Debo decirles que los postulados clásicos son tan importantes como necesarios y su relevancia es tan alta como su actualidad. Efectivamente hemos escuchado mucho sobre los TLC, pros y contras, pero sin duda son oportunidades para fortalecer nuestras cadenas productivas y medirnos con nuestros pares del mundo en cuanto a competitividad y calidad. En nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestros televidentes nos escribe Jonathan Velosa vía Twitter y nos hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo la globalización afecta el bienestar de los trabajadores colombianos? Aprovechando este panel de expertos, pues preguntémosle a Vivian. Vivian, ¿qué puedes responderle a Jonathan? ¿Qué sabemos de la globalización? Y contextualicemos un poco a nuestros televidentes en globalización. Gracias, Gina. Entras en un tema que merecería de todo un programa para su discusión, pero debido a los tiempos podemos decir que la globalización es un fenómeno económico de escala mundial caracterizado por la creciente comunicación e interdependencia entre los diferentes países que permite la unificación de mercados, sociedades y culturas a través de la transformación social, económica y política que le dan su carácter global. Me anticipo a que Ángela me diga que no considero los postulados teóricos de referencia para decir que el origen de la globalización se remonta al capitalismo global, que se caracteriza por el comercio libre. El comercio libre fue aclamado por dirigentes políticos y empresarios importantes, quienes consideraban que iba a ser un nuevo orden que iba a beneficiar a todas las naciones y que iba a llegar a todos los rincones del planeta. Sin embargo, esto no fue visto de esta forma, más bien ha sido las malas consecuencias negativas que las consecuencias positivas de este nuevo orden. Esto puede ser porque el proceso de globalización económica fue deliberadamente diseñado por los principales países capitalistas. Estos son los países que pertenecen a las llamadas naciones G7. Si nos damos cuenta, estas naciones como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, pueden evidenciarse como políticas, como economías potenciales, lo suficientemente estructuradas y por las mayores corporaciones transnacionales y por las instituciones financieras globales creadas para este propósito. ¿Cuáles son estas? Hablamos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, de lo cual evidentemente no puede resultar cosas tan buenas para los trabajadores. Bueno, en este punto considero que es muy importante equilibrar la balanza. En efecto, no podemos dejar de lado todos los beneficios y las grandes ventajas que tiene la globalización para cada uno de los países. En este punto quiero mencionar 5 aspectos favorables, quizás los más importantes porque son muchísimos los beneficios que ha traído la globalización. El primero de ellos, y quizás el más importante, es la reducción de costos. Sin duda alguna, el aumento de la comercialización a nivel mundial y el aumento de las transacciones entre diferentes países genera una mayor productividad, una mayor producción por cada país según en la especialidad que realice a bajos costos. Entre mayor producción, pues se adquieren materias primas, insumos, maquinaria, mano de obra a un costo más bajo. Como segundo aspecto importante tenemos el aumento de la calidad. El hecho de que se tengan costos más bajos no quiere decir que se va a disminuir la calidad de los productos, simplemente lo que se está buscando y lo que se hace es especializarse en lo que mejor se sabe trabajar o en lo que mejor sabe producir cada país, ya como lo hemos venido mencionando a lo largo de este debate. Y tercer punto que está relacionado con los dos anteriores es el tema de la apertura a las economías de escala. Este tema es muy importante porque pues vemos que el mercado se está inundando de productos y servicios
que son producidos en los países que son especializados y pues son a un bajo costo, lo que genera aumento de la oferta, aumento de la demanda a un precio más asequible para los compradores. Sin duda alguna, el cuarto punto, la cuarta ventaja que encontramos en temas de globalización es la paz entre las naciones. El tema de la globalización y la apertura del mercado comercial a nivel mundial es un factor importante para que se abran las fronteras entre los diferentes países. Asuntos como la disminución de aranceles, los tratados de libre comercio que permiten la transacción y el intercambio de bienes y servicios entre diferentes países es un tema que favorece muchísimo al crecimiento de las relaciones, de las buenas relaciones entre los diferentes países. Por ahí hay un dicho muy cierto y es que si los productos no logran cruzar, si los mercados, perdón, no logran cruzar las fronteras, muy seguramente los ejércitos lo harán. Entonces, no hay duda de que los tratados de libre comercio y todo este tema de globalización ha generado una mejor relación entre diferentes países. Finalmente, una quinta ventaja que encuentro en temas de globalización y que le puede interesar mucho al televidente que nos hizo la pregunta acerca de los trabajadores es la disminución de la tasa del desempleo. En efecto, el aumento de la globalización, el aumento de la inversión extranjera en nuestro país, la internacionalización de muchas de nuestras empresas y el crecimiento de grandes multinacionales a lo largo de los últimos años ha generado una mayor demanda de nuestros trabajadores. Al aumentar la producción y el aumento de la comercialización de ciertos bienes y servicios se hace necesario pues mayor personal que efectivamente estén capacitados para atender estos cambios que se generan a nivel global. Y digo que el tema ambiental es de los aspectos más nocivos de la globalización, porque el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono y la contaminación del agua son solo algunos elementos que se le atribuyen principalmente al crecimiento de la actividad económica en todo el mundo. Tomando como ejemplo, podemos hablar de Corea del Sur y de Taiwán, quienes en los años 90 fueron tomados como ejemplo para el tercer mundo por su asombroso crecimiento económico. Sin embargo, no se tuvo en cuenta el impacto medioambiental que tuvo en la época dicho crecimiento económico. Por mencionar algunos de los impactos medioambientales, podemos hablar de la fusión de glaciales o de la constante amenaza de los arrecifes de coral por el cambio de temperatura del agua. Así también podemos hablar de el aumento de los fenómenos naturales que han dejado efectos devastadores causados por el cambio climático, pero también inducidos por los humanos, junto con otras prácticas ecológicamente destructivas. Finalmente, con ello quiero dejar en la retina de quienes nos siguen, en especial del televidente que nos hizo la pregunta sobre el bienestar de los trabajadores, planteando la siguiente dicotomía. El dinero se ha independizado casi por completo de la producción y de los servicios y se ha trasladado a la realidad virtual y a las redes electrónicas. El capital se ha globalizado, mientras que la mano de obra, por definición, sigue siendo local. Como consecuencia, podemos decir que capital y mano de obra se encuentran en espacios y tiempos cada vez más distantes. El espacio virtual de los flujos financieros y el espacio de los lugares reales, regionales donde la gente trabaja, el tiempo instantáneo de las comunicaciones electrónicas y el tiempo biológico de la cotidianidad, de lo que vivimos en el día a día. El abismo entre ricos y pobres cada vez más marcado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y la pobreza, en particular la pobreza extrema que se ha convertido en un fenómeno planetario. Con esto lo que quiero decir es que el capitalismo global ha incrementado la pobreza y las desigualdades sociales,
no como se pretendía o como lo decía la teoría, que el capitalismo global aliviaba todo tipo de pobreza y la exclusión social. Al contrario, de alguna forma lo ha agravado. Todos los países del mundo, a pesar de las diferencias culturales, se han homogeneizado por su incesante proliferación de las mismas franquicias de restaurantes, de las mismas cadenas hoteleras, de los mismos hipermercados y de los mismos centros comerciales. Es muy cierto que las grandes compañías y sus franquicias están llegando y llenando nuestros comercios, pero también estamos creando iniciativas empresariales que ya se exportan y son ejemplo de competitividad ante el mundo. Asimismo, los efectos nocivos al medio ambiente no los podemos desconocer y es ahí donde está el reto para los países, lograr economías sustentables. Bueno, queridos televidentes, me informan desde el máster que el tiempo ha pasado. Ha sido un placer contar con estas panelistas expertas, a quienes les doy paso para que con una frase cierren sus posturas. Vivian y Ángela, ¿con qué podemos concluir? No debemos desconocer que la economía mundial es un contexto en el que nuestro país debe estar inmerso, por supuesto. Sin embargo, debemos revisar y conocer todos los efectos nocivos y las verdaderas motivaciones de los países desarrollados, haciendo unas prácticas desconociendo la realidad de países como Colombia. Esta es la reflexión con la que quiero culminar, sin antes darles un saludo y darles las gracias por esta oportunidad de mostrar la otra cara de la moneda. Muchas gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias por la oportunidad que me han dado de poder participar en este debate tan interesante. Finalmente, mi frase para concluir es que el libre comercio y la globalización son la puerta para entrar al mundo y para ser parte de él. Por lo tanto, no debemos desconocer en ningún momento ningún fenómeno global, pues sin duda alguna estos nos llevarán a posicionarnos mejor en la región y nos permitirá potencializar todas nuestras capacidades en los temas en los que nosotros podemos especializarnos y podemos trabajar mejor para que haya una mejor ganancia tanto para nuestro país como para los demás y finalmente se genere un equilibrio comercial a nivel internacional. Hasta aquí nuestro segundo corte. En el próximo segmento trataremos los temas Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Gracias por continuar con nosotros.